Regresamos a Buenos Aires, Cosmopolita. Ya son las 13:35 de la tarde acá en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y les recuerdo las formas de comunicarse con nosotros. Pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales con los usuarios @.0.me y @BACosmopolita en Instagram y Facebook. Bien, vamos a comenzar con la sección de cultura de hoy. Y tengo el gustazo de poder conversar vía telefónica, que ya está conectado con nosotros, a mi querido y admirado Emanuel Entaca. Emma, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? ¿Está o no está Emanuel Entaca? Bueno, mientras vemos ahí la conexión con Emma, les comento por qué he querido conversar hoy con él. Como todos sabemos, el 25 de mayo, George Floyd, un hombre afroamericano de 46 años de edad, fue arrestado por 4 oficiales de policía blancos en la ciudad de Minnesota, ¿no? Por presuntamente haber pagado con dinero falso. Uno de los policías, de esos 4 oficiales, el señor Derek Chauvin, redujo a Floyd en el suelo, presionando su rodilla contra el cuello del hombre durante 8 minutos y 46 segundos, causándole la muerte. La escena, fue captada en video por un transeúnte y esta grabación se hizo viral y se desató una masiva y violenta ola de protestas que se han convertido en las mayores manifestaciones contra el racismo en Estados Unidos desde los años 60. La indignación y las manifestaciones en contra del racismo en Estados Unidos superaron las fronteras de ese país. Muchas celebridades se manifestaron en las redes sociales, los medios de comunicación y en el homenaje que hicieron a Floyd contaron con discursos de artistas, de activistas en contra del racismo. Ayer, 5 de junio, de hecho, según una información que vi en el portal de comercio.com, el ex basquetbolista Michael Jordan manifestó su profunda rabia por lo ocurrido y donó $100 millones a organizaciones dedicadas a garantizar la igualdad racial, la justicia social y un mayor acceso a la educación. Con este contexto, además, por su parte, la industria musical promovió una campaña en redes sociales el martes pasado con el hashtag Black Tuesday o Martes Negro. En este contexto, yo he querido conversar con mi querido y admirado Emanuel Entaca, que creo que ya lo tenemos en línea. Emma, ¿estás ahí? Hola Orlando, ¿ahora me escuchás? Ahí te escucho perfecto. ¿Cómo estás? Qué grande. Bien, ¿y vos? Bien. Qué bueno escucharte. Sí, tanto tiempo, ¿ah? ¿Desde cuándo no hemos podido conversar? Emma, te quería entrevistar hoy justamente por todo este fenómeno a partir de la muerte de George Floyd en manos de este oficial de policía en Estados Unidos y todas las manifestaciones, ¿no?, que se han desarrollado en torno a eso. Ahora, Emma, tú eres músico, eres activista también, propulsor de la cultura afro acá en Argentina, en América Latina, pero yo te quería consultar esto, ¿no?, con este contexto que definíamos. Hay muchos casos, Emma, como estos en Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo interpretas tú esa explosión social que significó este caso en particular? Sabes que se me justo entrecortó el final de la pregunta. ¿Cómo interpretas tú? Claro, ¿cómo interpretas tú esta explosión social que hubo en Estados Unidos de protestas contra el racismo, en particular por este caso? Porque en Estados Unidos lamentablemente siguen ocurriendo con frecuencia. Claro, sí. ¿Por qué con este caso en particular? Lo interpreto como que es una acumulación y es una consecuencia inicialmente de lo que fue toda el genocidio de la trata esclavista, ¿no? Arrancando desde ese comienzo en el cual el poder hegemónico empezó a comerciar con personas, secuestrarlos de sus tierras en África, de sus hogares, separando a su familia, haciéndolos como si fuesen mercancía, trasladándolos en situaciones infrahumanas, toda una situación muy brutal que continúa en la época de la colonia y que hasta el día de hoy aún no se ha saldado, ¿viste? toda esa situación. Y son acciones que
Lo que pasa que lo que pasó con Floyd fue muy brutal también, ¿no? Lo tuvimos como una imagen muy fuerte, ¿no? La de este policía del estado de Minnesota, ¿no? Sí. Con su rodilla en el cuello del hermano Floyd y la súplica, ¿no? de este afroamericano que en la cual él no hacía, digamos, no cambiaba su actitud, digamos, era como una muy fuerte, muy fuerte la imagen, si bien hacía ya 10 días atrás o 15 días había habido otra situación en la cual había un afroamericano también que estaba corriendo, haciendo running, y fue asesinado también creo que eran dos personas que le dispararon sin mediar palabra, y son cuestiones que suceden constantemente, cotidianamente, no solo en Estados Unidos, sino también hay casos que también se están registrando muchos en Colombia, en todos lados, en Brasil también es terrible lo que está pasando, y bueno, también en Argentina tenemos una situación también muy difícil. Pero claro. Bueno, esto de Floyd fue como la imagen muy fuerte, muy potente, muy presente, claro. ¿Sabes, Emma? Y bueno. Sí, disculpa que te interrumpa. Yo esta semana vi una entrevista que le hacían a un sociólogo y él comentaba que efectivamente en Estados Unidos en particular lamentablemente es muy frecuente este tipo de episodios, pero que en con Floyd en particular se juntaron varias variables. Primero, bueno, que vimos el video, lo vimos en video a través de las redes sociales. Otra cosa es el contexto en el que ocurre con el tema del aislamiento social, y él utilizaba la misma palabra que utilizaste tú al inicio de tu intervención, que era la acumulación. La frustración, por supuesto, por toda la historia de racismo, claro, esa es la base, pero que también sumó a la violencia de esas manifestaciones el encierro, o sea, que ocurriera en este contexto, ¿no? de encierro, según este sociólogo, también sumó a que fuese así. Ahora, Emma, tú eres activista por los derechos humanos, ¿no? De la comunidad afro acá en Argentina. ¿Cómo puedes decir vos, con tu experiencia, que se expresa el racismo acá en Argentina? Bueno, eso, está buenísimo lo de, creo que a mí, así particularmente, la situación de aislamiento, ¿no? Este tema que estamos transitando, esta pandemia, ¿no? Que está originada por el COVID, las consecuencias, creo que están impactando fuerte. Ahí también es donde vemos una desigualdad muy importante, ¿no? Porque todas las comunidades afro, por ejemplo, de los afroamericanos son las que donde más está impactando, porque son las comunidades donde más vulnerables, donde menos recursos, donde no tienen acceso a la salud. Correcto. Y no solo en Estados Unidos, sino a lo largo del continente. Vos te das cuenta que todas las comunidades afro están siendo muy vulnerables a la situación de la pandemia, mismo aquí en Argentina también. Entonces, lo que digo, esa situación a mí también me sensibilizó un montón, ¿no? Sí. Otra cuestión que me sensibilizó son las historias, las anécdotas, ¿no? Que contaba también mi padre en la época del apartheid, ¿no? Donde estas situaciones se vivían también muy frecuentemente. El apartheid, les cuento a la gente, fue una legislación de segregación racial muy importante, muy fuerte en Sudáfrica, con ideas tomadas del nazismo, bueno, toda esta cuestión del darwinismo social, donde la segregación racial era al nivel de que sucedía con la trata esclavista, ¿no? O sea, se le quitaban el derecho básico de humanidad fundamentales, a las personas, claro, fundamentales. Entonces, a partir de ahí ya se podía hacer cualquier cosa. Entonces, la policía también, esta violencia institucional, policial también era muy frecuente. Entonces, también me vino eso a la memoria. Dije, loco, todavía está pasando esto. Y además, me trajo acá a la Argentina y me hizo recorrer también un poco la situación, porque aquí también hubo trata esclavista, ¿no? Sí. Y también tenemos un racismo estructural que nace de esa trata esclavista y bueno, y después todas las políticas que fueron apuntando
al blanqueamiento de la sociedad, a la negación y la invisibilización histórica del aporte de los afro a la construcción de lo que somos hoy como Argentina, ¿no? Claro. Desde las gestas revolucionarias a lo que es el desarrollo económico, el desarrollo social, el desarrollo cultural, ¿no? Entonces, Ahora, pero... todo esto, ahí termino con esto, todo esto genera un caldo de cultivo para que las situaciones de racismo también estén presentes en nuestra sociedad. Pareciera... Y si lo llevamos a lo que es violencia institucional también, sí. De hecho, si vos, todas las denuncias que hay con respecto a los vendedores ambulantes que son provenientes de África, de la zona de Senegal, pero también hay de otros países, hay un montón de denuncias y situaciones muy feas, muy fuertes, en las cuales la policía entra a sus espacios, a donde están viviendo, les roban la mercadería, les roban la poca plata que tienen, viste, es como hay muchas situaciones en las cuales no podemos, digamos, decir que no, eso aquí no pasa porque realmente está también sucediendo. Y lo hemos visto en las redes sociales también, estos videos de policías de acá, argentinos, desarrollando este tipo de conductas que has descrito con por ejemplo, vendedores ambulantes. Lo hemos visto también en las redes. Parece increíble hablar o sea, escuchar esta descripción, ¿no? Descripción del estado del racismo que haces, Emma. Chico, en un país que se ha construido de la inmigración, que se ha construido de la mezcla. Por eso me interesaba esta conversación, porque si lo vemos superficialmente parecería imposible y no, resulta que ocurre. Ahora, sí, lo que pasa, Orlando, es que se cree que aquí solamente este país está construido por la inmigración europea. Claro. Se fomentó que todos pensemos eso, ¿no? Nos enseñaron eso en la escuela. Nos enseñaron que este país es Buenos Aires, ¿viste? Sí. La París de América, o sea, no hubo o no hay una educación en la cual tanto los pueblos originarios como las comunidades afro estén integradas en la educación que recibimos. Ni siquiera tampoco hablar de África, ¿no? Salvo, me remonto a mi época de la escuela, a mí me enseñaban lo que es Egipto, toda esa zona, pero todo lo que es África subsahariana no se hablaba, no estaba en el contenido. No se hablaba nada. Entonces lo que digo es eso, ¿viste? Y da también que todos los 25 de mayo tengamos que hablar también de que, y casi pidiendo por favor que se termine con esta cuestión de pintar con corcho quemado el blackface, ¿viste? A los niños, ¿no? En los actos de patrias. Entonces todavía hay un montón de trabajo por hacer, por eso quizás a mí no me sorprende tanto, porque sé que hay cosas que están muy arraigadas y que de a poco o no de a poco, pero hay que empezar también a deconstruir, mismo en el lenguaje también, ¿no? La palabra negro, que es utilizada como una peyorativo. Peyorativo todo el tiempo. Trabajé como un negro, lista negra, trabajo en negro, transpiré como un negro, ¿viste? Y también se aplica también a expresiones muy racistas como es negro de mierda, ¿viste? Que acá en este país, o sea, se utiliza como, ¿viste? Y por ahí vos estás enfrente de una persona, no, ese negro de mierda que me quiso robar, y vos lo mirás como diciendo, ¿cómo? No, pero no es, digamos, no tiene nada que ver con el color de piel, ¿viste? Es como que se trata de dibujar por distintas formas, ¿sí? Mira, Emanuel, yo tuve no voy a decir nombres por acá, pero tuve una experiencia personal en la que una persona que era mi jefe en una empresa en la que estaba trabajando acá en Buenos Aires, se refería a un compañero de trabajo, y ese compañero de trabajo era de piel blanca, y mi jefe le decía, claro, es un negro de mierda. Decía, pero ¿qué estás diciendo? Y claro, está tan arraigado en nuestra cultura. Y ojo, es un fenómeno latinoamericano, claro, con los bemoles de cada país, de la cultura y la historia de cada país, pero en Venezuela también. Hace 2 programas conversábamos con una amiga en común, con Yossi Machado acá, en la sección de pasaporte, y hablábamos de todo el tema de alisarse el pelo. Porque es pelo malo. En Venezuela se le dice pelo malo al pelo rulo, al pelo
por decir una tontería, o sea, no, digamos, no es una tontería, pero un ejemplo que puede entenderse como banal, está tan arraigado en nuestra cultura que ocurre. Ahora, Emma, en el activismo, ¿no? En aprovechar los espacios de los medios de comunicación para hablar del tema, yo te quiero consultar lo siguiente. Sabes que hace ya varios años Mike Wallace, un periodista judío en Estados Unidos, hace una entrevista a Morgan Freeman, al actor norteamericano, ¿no? Y en esa entrevista Mike Wallace le pregunta a Morgan Freeman qué opina él sobre el mes de la cultura negra. De hecho, no, es el mes de la historia negra. Y resulta que Morgan Freeman le dice que es ridículo. Le responde que es ridículo. Dice, yo no quiero un mes de la historia negra, ¿sí? Porque la historia negra es la historia de Norteamérica. O vas a reducir mi historia a solo un mes. O tú tienes una historia blanca, le dice Morgan Freeman al periodista. No, ¿verdad? Y el periodista le dice, ¿cómo vamos a entonces acabar con el racismo si no lo hablamos? Y Morgan Freeman le dice, no, dejando de hablar de eso. Yo voy a dejar de decirte hombre blanco y tú vas a dejar de decirme hombre negro. Llámame Morgan Freeman, que es mi nombre. ¿Cuál es tu postura al respecto de cómo se debe enfrentar, digamos, o trabajar en los medios, en las escuelas, la temática? Sí, creo que cada lugar también tiene su problemática y sus formas de abordarla y también las organizaciones, los activistas de los lugares conocen cómo es su contexto, claro. y su contexto y demás. Yo, por lo pronto, acá en Argentina, nosotros tenemos el 8 de noviembre, es una ley también en la cual se conmemora el Día Nacional de los y las afroargentinos y afroargentinas y la cultura afro. Bien. Y es un día que se reivindica a María Remedios del Valle, ¿viste? Que fue una mujer afrodescendiente que junto a su familia, su esposo y 2 hijos, y uno de sus hijos era adoptivo, dieron la vida por la patria, ¿viste? Claro. Y en ese momento en que se dejaba de ser colonia para lograr la independencia, ¿no? Ahora que estamos en estos días de Belgrano, ¿no? Que Belgrano lo acompañó en las victorias de Tucumán, de Salta, en Vilcapugio y Ayohuma, fue herida de bala, tomada prisionera, fue sometida a 9 días de azotes públicos, ¿viste? Es una mujer que en un momento terminó pidiendo limosna, ¿viste? Y ahí es donde alguien la reconoce y empiezan a tratar de buscarle la pensión para que pueda cobrar la pensión, ¿no? Pero en Belgrano la nombró capitana y fue como elegida como la madre de la patria, pero nadie la conoce. Entonces, ¿a qué voy con esto? Nosotros en las escuelas, por eso te decía, no tenemos la información necesaria para poder quedarnos tranquilos de no conmemorar este día como corresponde, claro, o de no conmemorar la semana, o tratar de en lo posible de generar un mes de la cultura afro, un mes de la afrodescendencia, porque no tenemos los espacios ni los medios para visibilizarlo de otra forma. De otra Ojalá forma, claro. tuviésemos en la currícula escolar, ¿no? Etnoeducación, en la cual se pueden abordar un montón de nuestros temas, ¿no? Tanto de lo afro como los pueblos originarios, no sé, tanto en la cultura también, en el teatro musical, donde tengamos nuestros artistas también afros, claro, en todas las manifestaciones culturales. En todas las manifestaciones culturales que estemos presentes. Ahí te diría, bueno, qué sé yo, no sé, pero nosotros estamos como siempre atrás y necesitamos por lo menos tener esos momentos para decir, y también hacia adentro de nosotros, porque son momentos donde nos juntamos más, donde tenemos actividades, eventos, y de repente, viste, la comunidad también se hace de esta interrelación y esta cuestión, claro, comunitaria, y también del vínculo, de compartir ideas, de compartir opiniones, experiencias, claro, sí. Entonces ahí nos sirve para entrar en esa comunión. Entonces creo que a mí me parece que en este contexto nuestro argentino, me parece súper importante. Claro, ponerlo darle voz, darle espacio, claro, por supuesto. Ahora, una herramienta poderosísima,
como ya lo hemos venido conversando entre líneas, es el arte. Es la capacidad que tiene el arte para comunicar mensajes, para sensibilizar a la gente. Y vos, bueno, ya tienes una trayectoria como músico. Por eso quiero que me hables ahora de una de tus acciones como activista, del disco Sonidos Negros de Argentina. Sí. ¿Cómo surgió ese disco, Emma? Cuéntame un poco de ese proceso, cuál era el objetivo, quiénes participaron. Bueno, ese disco fue una idea que se planteó desde unas organizaciones, y es un proyecto que yo venía también pensando, que es esto fue en el 2010, sí. Y fue de empezar a juntar a los grupos y artistas de la comunidad afro que estaban. En principio iba a ser en la Argentina, pero bueno, era un proyecto demasiado ambicioso, entonces lo suscribimos en principio a lo que es Buenos Aires, y con la idea de después ampliar en una segunda edición, hacer algo un poco, digamos, que incluya más amplio, y hacerlo más amplio y más federal. Así que, bueno, esto fue una experiencia increíble porque me conecté con un montón de grupos que aún están y otros que ya no están porque quizás a veces pasan por Argentina algunos maestros un tiempo y después van hacia otros lados. Pero en ese momento logramos, creo yo, registrar un abanico súper interesante de lo que pasaba culturalmente en lo que respecta a la comunidad afro en Buenos Aires o en Argentina, porque tuvimos desde candombe afro-porteño, afro-argentino, sí. Candombe afro-uruguayo, tuvimos los artistas de africanos del occidente de África, tuvimos como afroperuanos, de Cuba, tuvimos como un abanico bastante interesante, y bueno, ojalá que en algún momento vamos a hacer una versión. Bueno, y en ese disco también hicimos una canción que fue como el himno de ese momento, sí. Que fue Somos de un mismo lugar, una canción muy linda que tuve el placer de componer junto a Gustavo Vinitska, un productor, y que hasta el día de hoy todavía las seguimos interpretando y haciendo porque es maravillosa, tanto que de hecho ese es el tema con el que vamos a cerrar el programa. Esa es la canción que vamos a colocar para compartir con nuestro público, Emma. Pero antes de compartir esa canción con los oyentes de Buenos Aires Cosmopolita, te quería comentar, recién hablabas de que estos encuentros permiten justamente, compartir experiencias, compartir apreciaciones entre hermanos de la comunidad afro. Yo encontré en las redes una belleza de encuentro que fue el tuyo con Shirley Campbell, una poeta costarricense, en el que además en ese encuentro justo tú aportabas la guitarra y aportabas también un pedacito de esa canción, de ese himno de un mismo lugar. Yo quiero, Emma, compartir con el público ahorita ese poema. Sí, vamos a escuchar de la voz de esta artista, escritora y activista afro, Shirley Campbell. Dale. El poema se llama Rotundamente Negra. Yo ya no busco razones para mi piel, no busco más excusas ni explicaciones para la redondez de mis nalgas o la natural cadencia en mi andar. No justifico ya mi natural agrado por los tambores o la necesidad de mi cuerpo de danzar al ritmo que le toque. Hace ya tiempo que dejé de explicar antepasados que justifiquen mis labios, mi extraordinaria nariz o la hermosura incólume que me acompaña desde tiempos inmemoriales. No justifico más mis sincretismos, mis pasiones o mi sensualidad. Yo ya no otorgo razones para mi ser. Me convertí en mí misma, me aprendí, soy yo. Tengo certeza de mí misma y de los míos. No necesito autorizaciones para hacer. No pido ya permisos para vivir. Hoy disfruto con sobrada elegancia mi negrura. La llevo con honor, con garbo y con distinción.
La paseo por parques, mercados y plazas, por escenarios y anfiteatros, simples coloquios y grandes conferencias. Con placer me colma el alma, el discurso y la vida. Ya no intento disimularla en mi cabello, en mi tez o en mis distinguidas alocuciones. La aprendí de memoria, desde adentro, con historia, desde el centro del alma. Por eso, yo ya no preciso de razones para ser, porque me descubrí limpia, brillante y victoriosa, incólume, probada, bendecida, batallada, negra. Ya no preciso razones, porque hoy soy yo, liberado. Me niego rotundamente a negar mi voz, mi sangre y mi piel. Me niego rotundamente a dejar de ser yo, a dejar de sentirme bien cuando miro mi rostro en el espejo, con mi boca rotundamente grande y mi nariz rotundamente hermosa y mis dientes rotundamente blancos y mi piel valientemente negra. Y me niego categóricamente a dejar de hablar mi lengua, mi acento y mi historia. Y me niego absolutamente a ser parte de los que se callan, de los que temen, de los que lloran, porque me acepto rotundamente libre, rotundamente negra, rotundamente hermosa. Qué belleza de poema. Terrible, sí. Hermoso. Sí, ella es Shirley Campbell, es una activista y poeta, como dijiste muy bien, costarricense. Sí. Y sí, estamos en contacto, y la verdad que desde que nos conocimos aquí en Buenos Aires, en esa época que vino a hacer unas intervenciones en una muestra afro, Sí. Ahí nos conocimos y bueno, nos juntamos y empezamos a improvisar entre poesía y música, y eso es una de las tantas veces que nos juntamos. Así que nada, re bien, la quiero mucho. Se hace querer por esa entrega absoluta en todo sentido, pero a mí en particular, como me gusta tanto la poesía, desde ese lugar me moviliza mucho más. Emma, bueno, se nos acaba el tiempo en el programa, pero quisiera saber si nos podrías comentar desde el punto de vista de acciones en este activismo afro que estés próximo a realizar, o encuentros virtuales, no sé, ¿hay alguna movilización que quieras comentar con el público? Sí, bueno, mira, ahora justamente el 12 de junio se va a hacer se llama América Protesta contra la discriminación racial. Va a haber 24 horas de transmisión, van a participar 23 países, sí. Va a haber oradores, activistas, música en vivo, actos simbólicos. Esto está organizado por el Consejo Permanente Afrodescendiente de América y el Caribe, y nosotros también, yo voy a estar siendo como el anfitrión de la hora que toque aquí en Argentina, así que eso va a estar posible de ver por Facebook Live y por Zoom. Así que seguramente lo voy a publicar esto es como bastante nuevo, o sea que lo voy a publicar seguramente en estos días en las redes sociales, así que ahí lo van a poder encontrar para ver los horarios y a ver en qué momento vamos a estar también transmitiendo desde acá de Argentina. Claro, las coordenadas para poder ver el evento. Sí, bueno, que me parece que en este contexto que viene también de post-pandemia y todo lo que significa a nivel cultural, me parece que es el momento también para que estemos todos como más unidos y más en comunión, ¿no? Para salir adelante. Exactamente. Bueno, Emma, muchísimas gracias. Muchas gracias por participar en el programa. Te mando un fuerte abrazo. Y bueno, despedídete de tu público y dale tus redes sociales para que puedan estar atentos ahí a tu contenido. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Orlando. Estamos acá para cuando necesites. Y sí, agradecerles al público, a tus oyentes. Y bueno, mi Instagram es @ManuNtaka. Ntaka se escribe con Ntaka de kilo A.
Y bueno, ahí comunico siempre, es donde estoy más activo, con canciones, con información y demás. Así que muchas gracias. Bueno, vamos nosotros a despedir el programa con este himno compuesto por Emmanuel Entaca. Se llama Un Mismo Lugar. Nosotros nos encontramos la semana que viene en esto que se llama Buenos Aires Cosmopolita. Buena gente, buenos encuentros.